De acuerdo, tenemos este informe de la ONU que nos dice gobernar la IA para la humanidad. Y tengo que decir que estos informes pueden ser un poco intimidantes, ¿verdad? Sí, definitivamente. Todo el mundo habla de IA estos días, pero este es un gran tema, ¿verdad? Vamos a intentar profundizar en lo que realmente es importante aquí, especialmente para nuestros Sí, oyentes. claro, y esto es, quiero decir, no es solo otro de esos informes que se van a quedar en una estantería acumulando polvo. Es un llamado a la acción global sobre algo que ya nos está impactando todos los Sí, días. y lo que me pareció súper interesante fue cómo el informe equilibra esta visión casi utópica de lo que la IA podría hacer. Ya sabes, todo este potencial con advertencias muy fuertes sobre los riesgos. Totalmente. El informe aborda eso de inmediato, destacando esa necesidad urgente de algún tipo de gobernanza global, ya sabes, algunas reglas del juego. Está diciendo que estamos en un momento crucial con la IA, ¿verdad? Ya no es ciencia ficción. Está aquí y tenemos que actuar antes de que esté fuera de control. Sí, esa sensación de urgencia realmente me saltó al leerlo. ¿Por qué ahora entonces es realmente tan crítico establecer, no sé, una gobernanza global de IA en este momento? Sí, realmente piénsalo. La IA está en todas partes Derechos de ahora, autor. ¿verdad? Está impactando en todo, como la salud, las finanzas, cómo nos movemos, incluso el arte y la música están siendo tocados por la IA. Y este informe que estamos viendo argumenta que sin algún tipo de, no sé, esfuerzo global coordinado, corremos el riesgo de agravar las desigualdades existentes y crear Vale, nuevas, sí. ¿verdad? Kiki fue un ejemplo concreto de lo que quieres decir. Totalmente. Supongamos que estás solicitando un empleo. Vale. Tu currículum es revisado por uno de estos sistemas de IA que se supone que son totalmente imparciales, ¿verdad? Correcto. Pero, ¿y si ese sistema fue entrenado con datos que ya son sesgados? Es como perpetuar desigualdades históricas sin siquiera quererlo, así que podrías ser el candidato perfecto en papel, pero el algoritmo podría estar discriminando contra ti sin saberlo, basado en cosas como, ya sabes, tu género o tu etnia, de dónde vienes, cosas así. Es algo perturbador pensar en esos sesgos, como que se están integrando en los sistemas que toman decisiones sobre la vida de las personas, ¿sabes? Y parece que eso es solo, no sé, la punta del iceberg, ¿verdad? ¿Qué otros grandes riesgos señala este informe? Sí, la desinformación es otro, como piensa en los deepfakes, ¿verdad? Sí. Están mejorando tanto, tan reales y ya no son solo videos graciosos, ¿verdad? Como que podrían ser usados para manipular la opinión pública, interferir en las elecciones. O sea, da miedo pensar en eso. Dependemos de buena información para tomar buenas decisiones, ¿verdad? Tanto personalmente como como sociedad. Así que si no podemos confiar en lo que vemos y oímos, realmente socava el núcleo principal de cómo funcionamos. ¿Sí? Claro. Sí, es un pensamiento escalofriante, seguro. Sí, entonces algoritmos sesgados, campañas de desinformación. ¿Qué más mantiene despiertos a los autores de este informe por las noches? Bueno, uno de los más grandes en cuestiones éticamente complicadas tiene que ser esas armas autónomas que se están desarrollando. Y no solo hablo de drones aquí, estamos hablando de sistemas de armas que teóricamente podrían, como Hampshire, seleccionar y atacar objetivos sin ninguna intervención humana en absoluto. El informe lo compara con, ya sabes, la prohibición de armas químicas, diciendo que necesitamos tener un serio debate ético sobre las armas autónomas como ahora mismo, antes de que estén por todas partes, ya sabes. Entonces, no se trata solo de robots dominando el mundo, se trata de asegurarse de que incluso en la guerra hay algún tipo de brújula moral humana guiando estas tecnologías. Exactamente, se trata de control y quién lo tiene y cuáles son las reglas, ¿verdad? Y este informe dice que este no es un problema hipotético del futuro, es ahora mismo. Son desafíos que tenemos que enfrentar justo ahora. Sí, porque a diferencia de las películas, no puedes simplemente pausar la tecnología, ¿verdad? Pero el informe también dice que nuestro enfoque actual a todo esto de la gobernanza de IA es bueno, menos que ideal. Creo que así lo dicen. Usan esta frase, déficit de gobernanza global. ¿Qué significa eso? Básicamente significa que todas las regulaciones nacionales y directrices voluntarias que tenemos ahora simplemente no son suficientes. Cada país está haciendo lo suyo, es un caos. Algunos están avanzando rápidamente con el desarrollo de la IA y otros están muy atrasados. Así que no hay como un campo de juego nivelado. Exacto. Ese es el problema. Hace que sea casi imposible asegurar que el desarrollo y el uso de la IA sean éticos y responsables a nivel mundial. Es como, ¿de quién son las reglas que se aplican? Entonces, si el sistema actual es como intentar dirigir una orquesta donde todos tocan una melodía diferente al mismo tiempo, riéndose, ¿cómo sería un enfoque más coordinado? O sea, ¿cómo logramos que todos estén en la misma página? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y eso es lo que este informe intenta desglosar. Argumenta que necesitamos un enfoque coordinado a nivel global. Uno que reúna a todos en la mesa, gobiernos, sector privado, investigadores,
éticos, lo que sea. E importante, no pueden ser solo las mismas voces que siempre escuchamos. Necesitamos asegurarnos de que los países más pequeños, las naciones en desarrollo, todos tengan un lugar en la mesa. Correcto. Inclusividad. Asegurarse de que todos tengan voz. Sí, eso tiene mucho sentido. Pero, ¿cómo pasamos de hablar de ello a realmente hacerlo? ¿Cómo se traducen los ideales elevados en acción? Bueno, el informe presenta 7 recomendaciones concretas para cerrar esta brecha en la gobernanza global de la que seguimos hablando. ¿7? Bien, vamos a escuchar. ¿Cuál es la La primera? primera recomendación es algo llamado un panel científico internacional sobre la IA. Bien, un panel internacional. Imagina algo como el IPCC, pero para la IA. ¿Te refieres a la gente del cambio climático? Sí, exactamente. Entonces, este panel proporcionaría evaluaciones neutrales y respaldadas por la ciencia sobre las capacidades de la IA, los riesgos, sabes, todo, para ayudar a informar a los responsables políticos y que puedan tomar decisiones inteligentes. Así que un detector de BS global para el bombo del IA. Básicamente, sí. Cortaría el ruido y daría a los legisladores la información que necesitan sin el bombo. Y como es internacional, reuniría a expertos de todo el mundo, ya sabes, diferentes perspectivas, diferentes Parece antecedentes. un buen punto de partida. Entonces, tenemos nuestro detector de BS global. ¿Qué sigue en la lista? El número 2 trata sobre hablar más. Están pidiendo un foro de diálogo sobre políticas de IA. Más diálogo, de acuerdo. Esto sería organizado por la ONU y sería una plataforma para discusiones abiertas e inclusivas sobre gobernanza de IA. Ya sabes, cualquiera podría participar. Entonces, en lugar de solo unos pocos países poderosos tomando todas las decisiones, estamos hablando de una reunión global para la IA. Me gusta. Exactamente. Sería un espacio para, ya sabes, discutir cosas, encontrar un terreno común, compartir mejores prácticas y resolver preocupaciones juntos. Así que, desde la detección de BS hasta reuniones globales, parece que construir puentes y fomentar la colaboración es un tema recurrente aquí. Seguro. Y esos temas están al frente y al centro en la recomendación número 3, que está dirigida a abordar el estado actual de los estándares de IA, que es un desastre. Oh, sí, me lo imagino. Tenemos todos estos grupos diferentes trabajando en IA, pero sin un lenguaje común, sin un conjunto de directrices. Entonces, ¿cuál es la solución? El informe propone un intercambio de estándares de IA. Piénsalo, como, ok, ahora mismo tienes diferentes países, organizaciones, todos desarrollando sus propios estándares de IA, ya sabes, sus propios pequeños libros de reglas. Es como si todos hablaran un idioma diferente, ¿verdad? Correcto. Hace que sea realmente difícil asegurarse de que todo funcione en conjunto y podría llevar a conflictos en el futuro. Entonces, este intercambio de estándares de IA sería como un traductor universal para la IA. Es una buena forma de decirlo. Se trata de que todos hablen el mismo idioma y se aseguren de que los sistemas de IA se desarrollen y utilicen de manera responsable sin importar de dónde provengan. Me encanta. Bien, hemos organizado un panel científico, un foro de políticas y ahora un intercambio de estándares. ¿Qué sigue? El número 4 trata de asegurarse de que todos tengan las habilidades y el conocimiento para participar en la revolución de la De acuerdo, IA. eso es Se importante. llama la Red de Desarrollo de Capacidades. Y se trata de asegurar que los países en desarrollo tengan los recursos y la formación que necesiten para beneficiarse de la IA, no solo las naciones ricas. Entonces, cerrar la brecha digital y democratizar la IA, asegurándose de que beneficie a toda la humanidad, ¿verdad? 100%. El informe sostiene que la IA tiene el potencial de resolver algunos de los mayores problemas del mundo, pero solo si todos tienen la oportunidad de contribuir, ¿cierto? Ese es un mensaje poderoso, sin duda. Entonces, cerrar la brecha digital, crear un campo de juego equitativo, parece que la inclusividad es un gran tema en todas estas Lo recomendaciones. es. Y continúa en la recomendación número 5, que es muy importante, la creación de un fondo global para la Wow. IA. Un fondo dedicado solo para la IA. Cuénteme más sobre esto. Este fondo se utilizaría para apoyar lo que llaman, ya sabes, iniciativas de IA para, IA el, para bien. el bien. Cosas como Entendido. usar IA para abordar problemas como la pobreza, el hambre, las enfermedades, el cambio climático, ya sabes, los grandes. Y se enfocaría en proyectos en países en desarrollo. Entonces, invertir en el potencial de la inteligencia artificial para hacer una verdadera diferencia en el mundo, especialmente en lugares que realmente lo necesitan, me gusta. Esa es la idea. El informe enfatiza que no podemos concentrarnos solo en todas las cosas malas, todos los riesgos. También necesitamos invertir en el potencial de la inteligencia artificial para hacer el bien. Estoy contigo. Un fondo global para la inteligencia artificial. Eso es una inversión en la que puedo apoyar. Bien, estamos en racha aquí. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el número 6? La recomendación número 6 trata sobre los datos. El informe exige un marco global para los datos de la inteligencia artificial. Gobernanza de datos. Hablemos de una caja de Pandora. Ayúdame a entender por qué esto es tan importante para la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial funciona con datos, los datos con los que se entrena, y si esos datos están sesgados, incompletos o no son fiables, ya sabes, basura entra, basura sale, ¿verdad? Este marco trata sobre establecer normas globales para los datos, asegurando que se recopilen de manera ética y responsable, que la privacidad de las personas esté protegida, ya sabes. Cosas Entonces, así. se trata de más que solo acceso. Se trata de responsabilidad. Bien,
¿Hay otros principios clave sobre este marco que debamos Sí, conocer? el marco enfatiza cosas como asegurarse de que los datos puedan compartirse y usarse fácilmente entre diferentes sistemas, así que interoperabilidad. Claro, porque los datos no son tan útiles si están aislados, Sí, ¿verdad? exactamente. Pero también habla de la gestión responsable de los datos, asegurándose de que los datos sean precisos y protegiendo la privacidad, y algo llamado mejora de derechos, que se trata de asegurar que las personas tengan control sobre cómo se usan sus datos. Bien, entonces este marco de datos trata sobre construir un ecosistema de datos que no solo sea más eficiente, sino también más ético y equitativo. Me A mí gusta. también es una pieza realmente importante del Bien, por rompecabezas. último, pero no menos importante. Recomendación número 7. Esta Dánosla. es grande, una oficina dedicada a la IA en La la oficina de ONU. IA de la ONU. Vale, wow. Es un gran asunto. ¿Qué harían realmente? Piénsalo como el comando central para todo lo relacionado con la IA dentro de la ONU. Vigilaría todo lo que hemos estado hablando, el panel científico, las discusiones políticas, los estándares, y se aseguraría de que la ONU hable con una sola voz sobre los temas de IA. Así que, no más esfuerzos fragmentados. Correcto. Proveería liderazgo, coordinación, todo. Entonces, esta oficina de la ONU para la IA, sería responsable de asegurarse de que todas estas recomendaciones, como que realmente se lleven a cabo. Esencialmente sí. También vigilaría las cosas, ya sabes, seguiría los desarrollos en IA, identificaría riesgos potenciales y proporcionaría advertencias tempranas si algo empieza a aparecer, ya sabes, sospechoso. Es como un perro guardián global de IA. Exactamente. Y además de todo eso, ayudaría a los países, especialmente a los países en desarrollo, a crear sus propias estrategias nacionales Vaya, de IA. eso es una lista de tareas bastante extensa. Liderazgo estratégico, monitoreo, desarrollo de capacidades. Suena como mucho. Lo es, pero el informe es muy claro. Esta oficina es crucial si queremos gobernar la IA de manera efectiva y ética. Estas son metas muy ambiciosas, eso seguro. Y me imagino que algunos de nuestros oyentes podrían estar pensando que todo esto suena genial, pero ¿de verdad podemos lograrlo? O sea, ¿qué le dirías a alguien que es un poco escéptico sobre todo esto? Quiero decir, es una cosa crear todos estos, ya sabes, paneles y fondos, incluso una oficina de la ONU para la IA, pero ¿no hay un riesgo de que se convierta en, no sé, un agujero negro burocrático? ¿Cómo aseguramos que todas estas buenas intenciones realmente se conviertan en algo Sí, tangible? ese es un muy buen punto. Y el informe en realidad reconoce que la implementación, o sea, poner todo esto en práctica, es tan importante como las recomendaciones mismas. Claro, porque un plan sin acción es solo, bueno, un plan. Exactamente. Destaca como un enfoque por fases, quizás empezar con unos pocos proyectos piloto y ver qué funciona, aprender de los errores, ese tipo de Vale, cosas. entonces como un enfoque de prueba y error, como haría una startup. Sí, exactamente. También resalta la necesidad de una fuerte rendición de cuentas, formas de seguir el progreso y asegurarse de que estas nuevas estructuras realmente cumplan con sus promesas. Si tiene sentido, no puedes simplemente fijar algo y olvidarlo. Necesitas estar revisando y asegurándote de que las cosas se muevan en la dirección correcta. Pero me hace pensar, todo esto depende de que la ONU realmente consiga que sus Estados miembros se unan. Y los países tienen opiniones muy diferentes sobre la IA. Algunos podrían ver este gran impulso por la gobernanza global como, no sé, una Es amenaza. verdad. Es un verdadero desafío. Y el informe no intenta endulzar lo complejo que puede ser la diplomacia internacional. Básicamente dice, miren, necesitamos trabajar juntos en esto, la IA no debería ser una competencia entre países. Debería ser algo que beneficie a todos. Entonces, alejándose de una mentalidad de carrera armamentista de IA y hacia una visión más colaborativa del futuro. Exactamente. Es reconocer que todos estamos en el mismo barco y necesitamos trabajar juntos para dirigirlo en la dirección correcta. Es una idea poderosa. Pero de nuevo, ¿es realista? Quiero decir, mira el mundo de hoy. Definitivamente es ambicioso, pero creo que tenemos que intentarlo. Las decisiones que tomemos hoy sobre IA nos afectarán por generaciones. Es así de importante. Totalmente. Y no se trata solo de la tecnología, sino de nuestros valores, ¿verdad? ¿En qué tipo de mundo queremos Y vivir? por eso necesitamos a todos en la conversación. Tecnólogos, legisladores, pero también filósofos, artistas, gente común. Todos tienen algo que aportar. Me gusta eso. Una verdadera sinfonía de voces para ayudarnos a navegar las complejidades de la IA y lo que significa para la humanidad. Hermosamente dicho. Porque en última instancia, el futuro de la IA no es algo que se decida por nosotros, es algo que tenemos que decidir juntos. Entonces, este informe sí es un llamado a la acción. Absolutamente. Es un llamado a involucrarse en los temas, pensar críticamente y exigir que la IA se desarrolle y se use de manera responsable y ética. Antes de pasar a la siguiente parte, donde hablaremos de armas autónomas, y eso es otro tema complicado, quiero volver a algo que mencionaste antes sobre la gobernanza de datos y este marco global de datos de IA. Parece prometedor, pero
¿cuáles son algunos de los mayores obstáculos y cómo hacemos que algo así sea una realidad? Sí, esa es una gran pregunta. La gobernanza de datos es absolutamente esencial hoy en día. Y tienes razón, el marco global de datos de IA es una idea grande y ambiciosa. Uno de los mayores desafíos es la gran cantidad de datos que se generan cada segundo de cada día. Viene de todas partes. Entonces, ¿cómo comienza siquiera a darle sentido a todo eso? Y mucho menos a asegurar que se use de manera responsable. Ahí es donde entra el marco. El informe destaca algunos principios clave para que esto funcione, y uno de los más importantes es la interoperabilidad. Como, imagina si tus datos de salud pudieran ser fácilmente compartidos entre tu médico, un especialista del otro lado del país, incluso investigadores trabajando en nuevos Sí, tratamientos. eso sería Exacto, increíble. ese es el poder de la interoperabilidad. Pero obviamente tienes que asegurarte de que los datos estén seguros y la privacidad de las personas esté protegida. Así que definitivamente hay desafíos. Bien, entonces, la interoperabilidad, hacer que los datos se comuniquen entre sí, es clave, pero no sin sus propios problemas. ¿Qué más es importante? Otro punto importante es la gestión. Básicamente, quién es responsable de los datos, cómo se manejan, si son precisos, quién puede verlos, todas esas preguntas. Entonces, no se trata solo de tener acceso, se trata de responsabilidad. Exactamente. Se trata de asegurarse de que los datos se usen de manera ética y de que las personas tengan control sobre sus propios datos. De acuerdo, entonces tenemos interoperabilidad y gestión. La preservación de la privacidad es crucial, especialmente cuando se trata de cosas como datos de salud o datos financieros. Y esto va de la mano con algo llamado mejora de derechos, que se trata de asegurar que las personas tengan el derecho de acceder, corregir e incluso eliminar sus propios datos si así lo desean. Así que este marco se trata de crear un ecosistema de datos que no solo sea más eficiente, sino también más ético y más respetuoso con los derechos de las personas. Ese es el objetivo, crear un sistema que beneficie a todos, no solo a unos pocos. Es una tarea difícil, pero suena como un objetivo valioso. Bien, hablemos de esta oficina de la UNAI, el gran jefe de las recomendaciones del informe. Esto suena como una idea bastante radical, honestamente. Lo es. Pero el informe deja claro que la IA es algo muy importante, un cambio de juego, y necesita su propio equipo dedicado dentro del sistema de la ONU. No puede ser solo otro elemento en la lista de tareas de alguien que ya está Bien, desbordado. entonces equipo dedicado, recursos dedicados. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante tener toda una oficina dedicada a la IA en la ONU? Porque la IA es tan transformadora, no es solo otro tema que pueda manejar una agencia ya existente. Esto impacta todo. Cada aspecto de nuestras vidas será tocado por Está la bien, IA. lo entiendo. No es solo otro tema. Es un cambio fundamental. Entonces, esta oficina, ¿qué haría realmente día a día? ¿Cómo sería la descripción del trabajo? Bueno, serían responsables de proporcionar liderazgo en la gobernanza de la IA, como ayudar a formar la agenda global para la IA, asegurándose de que todos estén en la misma Está página. bien. Entonces, pensamiento a gran escala, estableciendo el rumbo. ¿Qué También más? estarían monitoreando desarrollos en la IA, buscando posibles banderas rojas, riesgos emergentes, ese tipo de cosas, y proporcionarían una alerta temprana a la comunidad internacional si algo parece preocupante. Entonces, como un perro guardián global de la IA, vigilando las cosas para que no nos tomen por sorpresa. Exactamente. Y también serían responsables de ayudar a los países, especialmente a los países en desarrollo, a formular sus propias estrategias nacionales Está de bien. IA. Entonces también serían maestros, ayudando a los países a navegar este nuevo Sí, panorama. exactamente. Compartir conocimientos es una gran parte de Liderazgo esto. estratégico, monitoreo global, desarrollo de capacidades. Vaya, eso es Lo mucho. es. Pero como decíamos antes, es una tarea gigantesca gobernar la IA a escala global y solo se va a volver más compleja. Cierto, esta oficina de la UNAI tendría mucho trabajo, sin duda, pero me imagino que algunas personas podrían estar escuchando todo esto y pensando, vale, gran idea, pero en el mundo real, ya sabes, ¿es todo esto realmente factible? Es una pregunta justa. Y sí, quiero decir, mentiría si dijera que va a ser fácil. Va a requerir mucha voluntad política, recursos y que los países realmente trabajen juntos, lo cual, seamos honestos, no siempre es fácil. Pero ya sabes, las Naciones Unidas han abordado enormes desafíos globales Sí, antes. como cuáles, danos algunos ejemplos históricos, pon esto en Piensa perspectiva. en el Protocolo de Montreal, ya sabes, eliminando esos químicos que estaban destruyendo la capa de ozono, o el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Esos fueron acuerdos enormes y complejos. Tomaron años de negociación, pero Así sucedieron. que hay un precedente de que el mundo se una para resolver estos problemas que parecen imposibles. Correcto. Y al igual que con esos temas, ningún país puede abordar la inteligencia artificial por sí solo. Este es un desafío global que necesita una respuesta global. Tiene sentido.
Pero ¿qué hay del sector privado? Las empresas que realmente están creando y desplegando la inteligencia artificial. ¿Cómo las involucramos en todo esto? Es una gran pregunta y el informe reconoce que el sector privado tiene un papel enorme en dar forma al futuro de la inteligencia artificial. Así que no se trata solo de gobiernos y organizaciones internacionales. Definitivamente no. Se trata de crear este ecosistema colaborativo donde gobiernos, empresas tecnológicas, sociedad civil, todos trabajen juntos para descubrir cómo gobernar la inteligencia artificial de manera responsable. ¿Cómo Así que logramos? eso sucedió. ¿Cómo fomentamos ese tipo de colaboración? El informe sugiere algunos enfoques diferentes. Primero, enfatiza la importancia del diálogo, de crear espacios donde gobiernos y empresas tecnológicas y todos los demás puedan reunirse para hablar sobre los desafíos, las oportunidades y las posibles soluciones. Ese foro de diálogo sobre políticas de inteligencia artificial que mencionamos antes. Eso sería una gran parte de ello. Así que reunir a todos en la misma sala, hablando entre ellos, tratando de encontrar puntos en común. Exactamente, porque no basta con hablar entre nosotros, ¿verdad? Necesitamos realmente escuchar e intentar entender las perspectivas de los demás. Tiene sentido. El diálogo es un buen punto de partida, sin duda. Pero, ¿cómo pasamos de hablar a actuar? ¿Cómo logramos que las empresas realmente cambien su comportamiento? Bueno, el informe habla sobre la importancia de los incentivos, como que los gobiernos podrían ofrecer exenciones fiscales o subvenciones a las empresas que desarrollen y usen IA de manera responsable. Así que premiando a las empresas por hacer lo correcto. Me gusta. Correcto. Y por otro lado, los gobiernos también podrían penalizar a las empresas que se involucren en prácticas dañinas de Vale, IA. entonces un enfoque de zanahoria y palo. Básicamente, sí. Pero la idea no es castigar a las empresas, es nivelar el campo de juego para que el comportamiento responsable sea recompensado y el comportamiento dañino tenga consecuencias. Tiene sentido, pero creo que los incentivos y las sanciones por sí solos no son suficientes. Tienes razón. Y por eso el informe también habla de la necesidad de regulaciones y directrices claras, cosas que realmente tengan fuerza. Así que un enfoque multifacético, diálogo, incentivos y regulación. Es como un taburete de tres patas, ¿verdad? Necesitas todos ellos para que funcione. Exactamente. Pero el informe va aún más allá y sugiere algo realmente interesante, un enfoque de gobernanza de IA que involucre a toda la Un sociedad. enfoque de toda la sociedad. ¿Qué significa eso? Significa que gobernar la inteligencia artificial no es solo responsabilidad de los gobiernos y las empresas tecnológicas, ya sabes, los sospechosos habituales. Significa que todos tienen un papel que Vale. jugar. Entonces estás diciendo que la gobernanza de la inteligencia artificial es responsabilidad de Absolutamente. Y eso puede sentirse abrumador, lo sé, pero también es empoderador. El informe argumenta que incluso pequeñas acciones pueden tener un efecto dominó. Cuantas más personas estén involucradas, hagan preguntas, exijan transparencia, responsabilicen a quienes están en el poder, es más probable que creemos un futuro donde la inteligencia artificial se use para el todos. bien. Es un pensamiento inspirador, honestamente, pero puede sentirse un poco abrumador. Ya sabes, como qué puede hacer una persona para marcar la diferencia ante algo tan grande y complejo como la inteligencia artificial. Te entiendo, pero empieza con la conciencia. Así que lo primero es estar informado, lee artículos, escucha podcasts como este, sigue a expertos en redes sociales, lo que funcione para ti. Cuanto más sepas sobre la inteligencia artificial, mejor preparado estarás para navegar en este nuevo panorama. Vale, el conocimiento es poder. Entendido. ¿Qué más? No tengas miedo de hacer preguntas. Por ejemplo, cuando encuentres inteligencia artificial en tu vida diaria, lo cual ya haces, lo sepas o no, piensa en cómo se está usando, qué datos podría estar utilizando, ya sabes, y no tengas miedo de expresar tus preocupaciones si las Así tienes. que ser curioso, ser crítico. Y Entendido. recuerda que tienes una voz. Si ves algo que no te parece bien, dilo. Habla con tus amigos, familia, escribe a tus Haz representantes. ruido. Y finalmente, apoya a organizaciones que están haciendo un buen trabajo en ética y gobernanza de inteligencia artificial. Hay muchos grupos geniales allá afuera luchando la buena batalla. Vale. Entonces mantente informado, haz preguntas, habla, apoya a buenas organizaciones. Puedo hacer eso. ¿Algo más? Es un buen comienzo. Recuerda, el futuro no está escrito en piedra. Todos tenemos un papel en moldearlo. Me gusta eso. Así que tenemos agencia. No todo es pesimismo. Exactamente. Se trata de reconocer los desafíos, pero también las increíbles oportunidades que presenta la IA y abordar todo con, ya sabes, optimismo cauteloso. Me gusta cómo suena eso. Con optimismo cauteloso puedo estar de acuerdo. Hemos cubierto mucho aquí, pero hay otro tema que necesitamos abordar. Armas autónomas. Es algo serio, pero el informe le dedica mucho tiempo. Y con razón. Bien, vamos a adentrarnos en esto de las armas autónomas. Es uno de esos temas que parece sacado de la ciencia ficción, pero este informe deja claro que es una preocupación real. Es una preocupación Una real. preocupación real. Y no estamos hablando solo de, ya sabes, escenarios de Hollywood. Exacto. Entonces, antes de seguir adelante, definamos de qué estamos hablando cuando decimos armas autónomas.
¿Qué son exactamente? El informe las define como sistemas de armas que pueden seleccionar y atacar objetivos sin que un humano tenga que tomar la decisión. Vale, así que esa parte sin intervención humana es clave aquí. Tenemos drones y cosas así, pero alguien aún los está controlando, ¿verdad? Exactamente. Las armas autónomas estarían tomando decisiones de vida o muerte por su cuenta, y ahí es donde las cosas se ponen realmente Claro, complicadas. porque si una máquina comete un error, ¿quién es responsable? ¿La máquina? ¿La persona que la programó? ¿El país que la usó? Esas son las preguntas del millón, y el informe usa esta frase brecha de responsabilidad para describir ese mismo problema. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? El informe dice que deberíamos prohibir las armas autónomas por completo. No llega a pedir una prohibición total porque, como te puedes imaginar, sería casi imposible de hacer cumplir. Sí, los países tendrían que estar de acuerdo. Y aún así, ¿cómo te aseguras de que todos sigan las reglas? Exacto. Por eso el informe aboga por un tratado internacional fuerte. Vale, algo así como los tratados que ya tenemos para cosas como armas químicas o minas antipersona, ¿verdad? Acuerdos donde los países se unen y dicen, estas armas son demasiado peligrosas. Necesitamos poner límites claros. Tiene sentido. Pero incluso con reglas estrictas, las cosas pueden salir mal, ¿no? Quiero decir, ninguna tecnología es perfecta. Absolutamente. Y el informe realmente enfatiza la necesidad de pruebas rigurosas de estos sistemas antes de que se desplieguen. Así que no es suficiente con, ya sabes, construir un arma superinteligente. Tienes que asegurarte de que se comportará como esperas, en un escenario real. Exactamente. Y no se trata solo de que un arma funcione mal, es sobre cómo estos sistemas podrían interactuar entre sí con otras inteligencias artificiales. ¿Qué pasa si los hackean? Hay muchas incógnitas. Es mucho en qué pensar, seguro, sí. Pero me da curiosidad. ¿La gente argumenta a favor de estas armas? Quiero decir, ¿cuál es el otro lado de la moneda? Sí, hay definitivamente argumentos a favor de las armas autónomas, créelo o no. ¿De verdad? ¿Cómo que? Algunas personas argumentan que, y esto va a sonar un poco extraño, las máquinas podrían hacer la guerra más humana. ¿Más humana? ¿Cómo es eso posible? Bueno, el argumento es que una máquina no tomaría decisiones basadas en el miedo, la ira o la venganza, como podría hacerlo un soldado humano. Así que serían más objetivas. Exactamente. Los defensores argumentan que estas armas podrían ceñirse a la misión, minimizar las bajas y evitar la violencia innecesaria. Porque serían frías y calculadoras sin emociones involucradas. En teoría. Pero el informe deja muy claro que incluso si hay beneficios potenciales, deben sopesarse con algunos riesgos muy reales. Y no es como si pudiéramos devolver al genio a la botella en este punto, ¿verdad? La tecnología sigue avanzando. Eso es exactamente correcto. Esta tecnología se está desarrollando rápidamente, así que necesitamos tener estas discusiones ahora. No se trata solo de lo que sucederá en el futuro, se trata de las decisiones que estamos tomando ahora que están moldeando el futuro de la guerra. Esta ha sido una conversación fascinante, aunque un poco abrumadora. Hemos cubierto mucho sobre el futuro de la IA, desde la gobernanza global y la ética de los datos hasta los temas realmente complejos relacionados con las armas autónomas. Así que, mientras terminamos, ¿hay algún mensaje clave que esperas que nuestros oyentes se lleven? Sabes, creo que lo más importante es que el futuro de la IA aún no está escrito. Depende de todos nosotros decidir cómo se verá, qué queremos que sea nuestra relación con la IA. Y eso comienza con estar informados, tener estas conversaciones y exigir más a nuestros líderes y a las empresas tecnológicas que crean estas tecnologías. No podía estar más de acuerdo. Se trata de tomar acción, hacer oír nuestras voces y trabajar juntos para formar un futuro donde la IA beneficie a todos. Muchas gracias por sumergirte con nosotros. Nos vemos la próxima vez para otro vistazo a las fuerzas que moldean nuestro mundo.